Estamos nuevamente tratando de estar compartiendo con ustedes nuestras experiencias dentro de lo que es el medio ortodóntico. Y el día de hoy estaremos hablando sobre retratamientos en ortodoncia. Vamos a dividirlo en dos presentaciones. Normalmente, como ustedes han de saber, si han escuchado algunas otras pláticas con nosotros, conmigo en lo particular, trato de hacer una introducción en general del problema o del tema más bien que estemos nosotros tratando en esos momentos. Y la segunda presentación estaremos en esta ocasión presentando algunos casos de retratamientos. Es por eso que el día de hoy, como es un caso que cada vez, no sé si estén de acuerdo conmigo, cada vez se está presentando con más frecuencia en los consultorios. Nuestros pacientes necesitan o buscan, ya sea que estén durante un tratamiento activo o ya se haya terminado o hayan ellos desertado del tratamiento mismo de ortodoncia, llegan al consultorio con expectativas amplias de un tratamiento de ortodoncia, pues, aparentemente por parte de ellos que esté mejor realizado que lo que están recibiendo. Por eso los problemas producidos por procedimientos ortodónticos maltratados es cada vez, insisto, más frecuente. No sé si esta situación sea debida a que pues cada vez son más los casos clínicos que se están atendiendo en ortodoncia o por situaciones de los profesionales que somos nosotros que no estamos atendiendo de una manera adecuada a nuestros pacientes, o también el hecho de que existen también profesionales de la odontología que sin tener el conocimiento necesario para los tratamientos estén realizando parte de ellos. Por eso mismo, el día de hoy estaremos tocando esto de retratamiento en ortodoncia, que son aquellos problemas producidos por procedimientos ortodónticos maltratados, ¿verdad? Ahora bien, pienso yo que toda obra realizada por humano puede ser falible y estamos, pienso yo también, que de acuerdo que el ser falible es una situación en el aspecto humano. En ortodoncia no estamos libres de que no tengamos este tipo de situaciones, pero hay quienes dicen que la respuesta a que no tengamos nosotros problemas por lo que nosotros estemos realizando es no ser humano, y ese factor no existe. Nosotros debemos de seguir siendo lo que somos, y a la respuesta mejor que sea no ser humano, yo pienso que lo que debemos nosotros de estar analizando será qué tipo o qué tanta experiencia tenemos nosotros sobre el área que estamos nosotros trabajando. Y la experiencia se define, o lo podemos nosotros estar observando en los diccionarios, es aquella enseñanza que se adquiere con el uso, la práctica o con el vivir diario. Esto es importante que tengamos nosotros esta experiencia para poder transmitirla a los pacientes que se acercan a nosotros para realizarse un tratamiento de ortodoncia. Ahora bien, en base a esta pequeña introducción, pues veremos situaciones que pueden ser muy simples que se presenten en nuestra consulta,
o muy complicadas, como es el caso que en estos momentos nosotros estamos presentándoles. Es un caso en el cual llega al consultorio y esta es la situación de la mala experiencia que ha tenido o que tuvo nuestra paciente en su tratamiento que no fue corto y además un tratamiento que en el momento que ya se acerca con nosotros había dejado por un buen tiempo de llevarlo a cabo, porque no veía un avance, al contrario, veía que todo estaba quedando cada vez más desde el punto de vista de nuestros pacientes. Por eso, la ortodoncia mal ejecutada tiene el potencial de causar un daño significativo y a veces irreversible, doctoras, doctores, a los tejidos duros y blandos de nuestros pacientes. Y es que es increíble lo que podemos nosotros estar observando o lo que puede llegar a la consulta de nosotros en cada uno de los casos. No es que no haya conocimiento del mismo, no es que nuestros pacientes no tengan la educación para la cual pueda uno estar comprendiendo que un tratamiento desde el punto de vista ortodóntico pues no está haciendo lo que ellos esperaban del mismo. Y les comento a esta situación porque la paciente que nosotros en esos momentos estamos presentando es una paciente la cual es profesora a nivel de primaria y uno de repente se pregunta o les pregunta a ellos, oiga, profesora, ¿y cómo es que pues duró, dependiendo de lo que nos haya dicho, duró tanto tiempo si usted veía que no había una buena evolución de su tratamiento? Y nos dice, pues doctor, es que tuve que migrar hasta su consultorio de lejos porque el tratamiento que me están realizando es donde yo vivo y donde yo vivo, pues la persona que me estaba haciendo el tratamiento, pues iba pues una vez al mes y en ocasiones no iba y luego dejó de ir. Entonces, por eso es de que uno no es que no esté consciente de la evolución o el desarrollo del mismo, sino que puede suceder estas cosas. Le digo, no, pues sí, exactamente, eso puede estar sucediendo. Y esa es una de las causas por las cuales pueden estarse presentando este tipo de situaciones. Otra es la mercadotecnia que nosotros estamos recibiendo constantemente de parte de los fabricantes de la aparatología y de parte también de quienes están presentando esos materiales hacia su auditorio, que seríamos en este caso nosotros. Y en muchos casos, no sé si a ustedes les ha tocado, pero en muchos casos estamos en un congreso o estamos en un curso y las mismas personas que están dictando el curso nos empiezan a bombardear con estas ideas de que los alambres que ellos están ofertando o los brackets que están ofertando pues realmente son inteligentes. Eso es la idea que nos hacen pensar de esos materiales. Y muchos de nosotros caemos en esa situación de pensar de que realmente los materiales que nos están ofertando pues tienen esas características. Pero yo pienso que tendrán algunas características, pero no son inteligentes. A fin de cuentas, los que debemos de estar siempre al pendiente de lo que estamos realizando, pues éramos nosotros, y nosotros realmente somos el factor de inteligencia para los tratamientos de ortodoncia. Por eso
al estar viendo esta imagen, vemos nuestros alambres que hay en la actualidad, una gran cantidad de compañías que nos ofertan este tipo de materiales o de brackets. Y lo que yo pienso es de que un buen tratamiento de ortodoncia puede ser realizado con buenos materiales, pero también pueden realizarse con materiales que no son tan, en su costo no son tan elevados. Y eso me da entonces, me refuerza esa situación de que realmente los inteligentes no son los materiales y los inteligentes somos nosotros. Por eso, posterior a esta situación, yo me hago la respuesta o la contrapregunta de que no que son inteligentes después de estar observando nosotros los resultados de alguno de los materiales que hayamos nosotros utilizado, creyendo que en las palabras de los que nos estaban ofertando esos mismos materiales. Ahora bien, iatrogenia. Pensemos que el concepto de iatrogenia, como nosotros lo estamos observando en estos momentos, es la definición que podemos nosotros encontrar en muchos textos o en diccionarios. Y es considerada como la acción adversa o perjudicial que resulta directa o indirectamente de la actividad terapéutica del equipo de salud. Este concepto es real. Por ejemplo, en nuestra práctica diaria, podemos nosotros estar provocando iatrogenia. Esta iatrogenia puede ser consecuencia negativa, tanto de esto quisiera yo también subrayar, tanto de un acto adecuado, como de un acto netamente incorrecto y negligente. ¿Cómo es esto de que nosotros podemos estar provocando una situación iatrogénica durante nuestros tratamientos? Y a la contestación de esta situación podemos nosotros estar comentando de que un paciente con estas características que llega con nosotros, entonces está recibiendo durante el tratamiento mismo o antes del tratamiento, en este caso, una adaptación de su aparato estomatognático, de la dentición, de la masticación, de la musculatura, en donde él o esa persona trata de llevar un patrón de funcionalidad de sus movimientos mandibulares en el aspecto de que no se lastime aunque se esté lastimando. Y esto es con el aspecto de que tenemos puntos prematuros de contacto y para poder evitarlo entonces tenemos que la musculatura empieza a ser disfuncional para que el mismo organismo se proteja y evite entonces estos puntos prematuros de contacto. Habrá muchos pacientes que llegan a nuestra consulta con problemas, ya sean extraarticulares o intraarticulares. Y esto entonces es uno de los factores por el cual nuestros pacientes pueden llegar a nuestro consultorio. Y en el proceso que nosotros estemos realizando para rehabilitar a nuestro paciente, desde el punto de vista, normalmente nuestros pacientes llegan por dos aspectos, una problemática de estética o una problemática de disfunción o de dolor. Y en este caso pudo haber sido esta situación de disfunción debido a los contactos prematuros que se tienen. Pero aquí viene entonces una parte de la respuesta de este texto. Puede ser consecuencia negativa tanto en un acto adecuado. Esto lo estoy considerando como un acto adecuado.
Y esto es de que estos puntos prematuros que se pueden tener en un principio pueden ser modificados y seguir siendo puntos prematuros de contacto que puedan seguir provocando características semejantes o puedan aumentar o puedan disminuir las respuestas del organismo mismo. Pero aquí nosotros, el objetivo es eliminar los puntos prematuros previos y también estar buscando lo que nuestros pacientes puedan estar necesitando desde el punto de vista estético. Aquí estaremos nosotros de acuerdo con estas situaciones. Pero si continuamos con la lectura, dice un acto netamente incorrecto y negligente. Esto es que en base a la situación de que nosotros tenemos el conocimiento de que estemos nosotros realizando un tratamiento, vemos de que nuestro tratamiento estuvo o mal diagnosticado, que es muy probable, o el tratamiento mismo que en el momento que se está realizando lo llevamos de una manera inadecuada. Y aquí entonces estamos viendo, es un paciente que también llega a la consulta de nosotros y la pregunta por la cual normalmente uno inicia el interrogatorio es, ¿y por qué quieres que nosotros te revisemos tu tratamiento? Dentro de esta situación, esta paciente en particular, cuando llega a la consulta, nos está comentando de que ella lo que quería en un principio era que le quitaran la doble absorción que se presentaba en ella, o sea, estaba como los términos que estamos usando, esa doble absorción provocaba que su perfil o su frente viera que había esa presencia de volumen, aumento de volumen del tercio inferior. Muy bien. A esta situación, entonces le comentaron a esta paciente de que era necesario sacrificar algunos dientes. Y ella accedió al plan de tratamiento, pero la cuestión aquí es de que probablemente hubo un mal diagnóstico, porque primeramente hicieron, según nos relata la paciente, hicieron extracciones de 4 premolares, y posterior a esto vieron que pues la paciente les estaba, ya después del cierre del espacio de las extracciones primarias, pues vieron que el paciente les estaba comentando que pues no veía ningún resultado con respecto al inicio del tratamiento y a sus necesidades, a lo que ella buscaba. Y entonces la forma más sencilla, según esto, para el tratante, el médico tratante, el odontólogo tratante, era debido a que su forma de su carita era determinada, era necesario quitar otros 2 dientes arriba. Y pues ya con algo de duda, pero pues decide la paciente en que tiene su confianza con el especialista y retiran otros 2 premolares superiores. Entonces se queda sin premolares superiores y lo que llega ya en el momento, ya cierran los espacios y vemos nosotros estas características. Entonces, aquí es netamente incorrecto y negligente, porque a fin de cuentas uno debe de, en su momento, de conocer si uno tuvo un error en el diagnóstico y por lo tanto nuestro plan de tratamiento iba a ser mal llevado. Esto es lo que nosotros debemos de evitar y lo que nosotros normalmente, debido a una
un mal diagnóstico, podamos llegar a tenerlo. Lo mejor pienso yo, lo mejor es comentar a nuestros pacientes de que tuvimos un error, porque después de estudiar nuevamente el caso, pero en su procedimiento actual, vimos que el paciente realmente tenía una doble protrusión, pero la doble protrusión que se presentaba no era dentoalveolar, sino era esqueletal. Y por eso mismo es de que por más extracciones que se hicieran, pues iba a continuar esa doble protrusión, tanto maxilar como mandibular, pero porque era esqueletal. Ahora bien, nosotros vemos que, o siempre yo estoy comentando ante grupo, que pues no todo en la vida es ortodoncia, también tenemos otras especialidades que estamos caminando en la misma vereda de lo que es la ortodoncia, y esos son los cirujanos maxilofaciales, ¿verdad? Este es otro caso en donde llega con nosotros y nos indica. Nuevamente volvemos a la información que nos puede dar el interrogatorio, y le preguntamos, oye, ¿y por qué ahora vienes con nosotros? Y entonces lo que nos contesta a nuestra paciente es: me dijeron que mi tratamiento de ortodoncia estaba mal hecho o estaba siendo mal realizado. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es de que nuestra paciente, al ir con otro dentista, este otro dentista le comentó, al ver el aspecto clínico, le comentó que estaba mal tratado este caso. Y le recomendó pues que tomara una nueva opinión. Y esta situación también conlleva a estos conceptos. Debido a la imposibilidad del paciente para retirar de la boca las técnicas fijas, en este caso estamos hablando de la aparatología. Normalmente, porque ustedes también han de tener algunas experiencias ya tenidas, como la que les comento en ese momento, de que hay pacientes de que a la siguiente cita pues ya no traen la aparatología, y le decimos, oye, pues ¿qué pasó? Y nos indica, es que me empezó a lastimar y me los quité, me los tiré. Bueno, normalmente no hay pacientes así, pero en muchas ocasiones también se presentan pacientes en donde nosotros les llamamos los tirabrackets, ¿no? Entonces, tardamos más en la cita recolocando los brackets tirados que en lo que debería ser normal. Y esto es lo que observamos en el aspecto clínico, en donde vemos, bueno, pues aparentemente en una primera impresión estamos observando pues que las líneas medias se encuentran dentro de la norma, pero ya en una revisión más exacta, estamos viendo que esa línea media está completamente corrida a la inferior, hacia lo que sería el lado derecho del paciente, porque a mi fin de cuentas esa línea media inferior que estamos observando no es la línea media, sino es el espacio interproximal entre el central y el lateral, pero del lado opuesto, del lado izquierdo. Aparte de esas situaciones, empezamos a observar otras características que estamos viendo, en donde está mal la colocación de la aparatología. Bueno, en general, todo lo que nosotros o ustedes también pueden estar observando. Y esto, entonces, esto nos llega a continuar con la lectura del texto. Estas precisan de una estricta atención y control profesional que les hace adquirir una extraordinaria importancia. Por eso mismo, no podemos nosotros tener o estar cargando con la responsabilidad de otros profesionales de nuestra área.
Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que en el momento en que tengamos nosotros pacientes con estas características o cualquier otra característica, sí debemos de tratar de comentar a nuestros pacientes, no echándole toda la culpa o diciendo que el otro especialista no funciona, porque no sabemos nosotros cómo estaba el caso en su origen. Pero lo que sí debemos de estar platicando es cómo es que nosotros estamos viendo la actualidad de la maloclusión que se presenta en esos pacientes, ¿verdad? Por lo cual, la ortodoncia tiene el potencial de causar un daño significativo a los tejidos duros y blandos. Entonces, veíamos hace un momento el caso de la profesora, ahora estamos viendo otro caso de un estudiante y eso es lo que nos está presentando estas características. Por eso, a esta situación volvemos a comentar el retratamiento en ortodoncia, que son los problemas producidos por procedimientos ortodónticos maltratados. Ahora bien, esto tiene sus implicaciones clínicas, ya sea desde el punto de vista local o desde el punto de vista general. Y aquí debemos de estar comentando. Aquí debemos de analizar el antes y el ahora. El antes es de poder conocer las características de nuestros pacientes antes del inicio del tratamiento anterior, válgame la expresión, y el ahora, el conocer cómo es que se está presentando clínicamente. Y aquí debemos nosotros de tomar el aspecto del punto de vista de crecimiento, con la dirección de crecimiento. Recordemos que la gran mayoría o muchos de nuestros pacientes están en crecimiento. Y muchas de estas situaciones, dentro de lo que es nuestro diagnóstico, vamos a dar como una implicación, será casos de extracciones y casos de no extracciones y el tipo de movimiento dentario. Entonces, dependiendo de las características específicas, nosotros como respuesta al diagnóstico que obtuvimos en nuestros pacientes, podemos estar expresando a los mismos la necesidad de hacer o no hacer extracciones dentarias en base a los auxiliares del diagnóstico y ese análisis específico de todos los auxiliares mismos de cada uno de nuestros pacientes y vamos a determinar el tipo de movimiento. Aquí debemos estar pensando que si es un caso de no extracciones, normalmente nosotros, dependiendo de las características de nuestros pacientes, estamos tratando de realizar o expansión de nuestras arcadas dentarias o recuperación de espacios perdidos debido al mismo caso que se está presentando en nosotros. Y en el caso de extracciones dentarias, pues estar observando si va a haber necesidad en el momento ya de cierre de espacios, de ocupar ese espacio para poder retraer todo nuestro segmento anterior o estar combinando ese cierre de espacio con la retracción del segmento de los segmentos anteriores y posteriormente o al mismo tiempo estar perdiendo anclaje debido al plan de tratamiento mismo. Otro aspecto de implicación clínica que tenemos nosotros que estar atendiendo, insisto, antes del tratamiento inicial y el momento actual, es la relación maxilomandibular. Y aquí debemos de observar que el factor importante desde el punto de vista esqueletal. Debemos de tener un diagnóstico acertado en el cual podamos nosotros saber si el diagnóstico diferencial nos está aportando el dato de que si el problema es esqueletal o fue esqueletal o parafuncional. En muchas ocasiones tenemos nosotros ya sea una
retracción mandibular debido a contactos prematuros y que nos pueda estar informando los distintos análisis, en este caso en particular la lateral de cabeza, la radiografía lateral de cabeza, que tenemos un ángulo de ANB aumentado y si nosotros únicamente nos vamos con la idea del ANB aumentado, podemos nosotros estar considerando que hay una retracción mandibular y puede ser entonces un caso en donde tengamos una micrognasia mandibular. Pero puede ser que esta discrepancia del ángulo ANB sea parafuncional porque pueda ser provocado por un contacto prematuro que esté desplazando a nuestra mandíbula hacia la parte distal. Esto es más común que si estuviéramos ante pacientes con mordida cruzada anterior provocando un desplazamiento anterior mandibular. Y esto fue en un inicio y en el actual, en el momento que estemos nosotros realizando los auxiliares del diagnóstico actual de nuestros pacientes, debemos de poder saber si hubo un incremento de las discrepancias maxilomandibulares o no hubo incremento o hubo, al contrario, un deterioro mismo de las relaciones maxilomandibulares, si es posible, comparando con los auxiliares iniciales del diagnóstico de nuestro paciente. Otra situación que debemos nosotros como de observar en la implicación clínica serán las relaciones intraarcadas e interarcadas. Aquí debemos nosotros estar considerando los contactos proximales de nuestros pacientes. Es uno de los conceptos básicos para que nosotros podamos tener estabilidad en nuestros tratamientos, que nuestros contactos proximales estén bien relacionados y desde el punto de vista interarcada estar observando si tenemos buenas relaciones oclusales o tenemos contactos prematuros que pueda tener como consecuencia posiciones maxilomandibulares no adecuadas. El otro concepto que nosotros debemos de poner atención serán las características dentales y periodontales. Esto debemos estar considerando, insisto, esta implicación clínica, nosotros no debemos de olvidar que es un retratamiento. Entonces, si es posible, el tener los auxiliares iniciales del diagnóstico, si es posible, y si no, pues tendremos nosotros que estar considerando la información que nos puedan dar los pacientes de cómo estaba en un inicio el mismo. Estas características dentales y periodontales son básicas porque al tener nosotros los resultados de los auxiliares del diagnóstico, nosotros podemos estar considerando el hecho de ver las relaciones corono-radiculares de nuestros pacientes. Es básico que conozcamos nosotros la dimensión que tenemos radicular en los mismos pacientes. Y periodontales debemos estar considerando entonces si no tenemos pérdida de la altura del proceso alveolar, si no tenemos inflamación del espacio del ligamento periodontal, si no tenemos una recesión gingival o un aumento gingival, que tengamos nosotros la necesidad de que haya una intervención previa desde el punto de vista periodontal quirúrgico. Y todos estos conceptos debemos de estar analizándolos para que en el momento que nosotros estemos dando nuestro diagnóstico, podamos informarle a nuestros pacientes de una manera clara y específica y completa sobre las características que tiene su cavidad oral, en especial el aspecto dental y periodontal, para
de esta manera el paciente esté consciente del campo en donde nosotros como especialistas vamos a empezar a trabajar. Y por último, el aspecto de retención, y si es que tuvimos nosotros a nuestros pacientes en este momento, el crecimiento tardío que se está presentando. Esto es, si existe regresión de las características de nuestros pacientes, en este caso, la situación de la relación máximo-mandibular, porque pueda tener características ya sea de clases 2 o clases 3 nuestros pacientes, o colapsos de nuestras arcadas dentarias debido a las características de expansión que pudimos haber hecho nosotros, o el apiñamiento, que es muy común en los casos de retratamiento de los mismos. Y este apiñamiento probablemente nosotros debamos de estar atendiéndolo siempre y cuando nos permitan las características periodontales y dentales de nuestro paciente. Con todas estas implicaciones, como ustedes están viendo, no es un tratamiento sencillo lo que nosotros vamos a iniciar con los pacientes en este tipo de retratamientos previos ortodónticos. Por eso mismo es importante el hecho de que tengamos el conocimiento, ya sea clínico, o tengamos el conocimiento ya sea diagnóstico o con los auxiliares del diagnóstico, de todo el campo de todo el campo, válgame la expresión, de todo el campo minado, donde nosotros vamos a tener que estar haciendo movimientos dentarios o maxilomandibulares. Esto nos va a ayudar para que nosotros evitemos estas situaciones. Todo este listado, tenemos un listado muy amplio de las causas, no causas, perdón, de lo que en este momento nosotros podemos estar recibiendo en nuestros pacientes, de las características de las posiciones dentarias o maxilomandibulares o de tejidos blandos que tenemos en nuestros pacientes. En este caso, quiero rápidamente estar presentando malposiciones dentarias durante el tratamiento que nosotros vienen nuestros pacientes y nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Como que no veo bien claro lo que me están haciendo y quiero que vea usted. Entonces estamos viendo, en este caso, pues la función que tiene la aparatología que colocamos nosotros en nuestros pacientes. Y esa función, pues será esta, el que tengamos nosotros como respuesta a un espacio muy importante sin aparatología. Entonces tenemos mucha flexibilidad de nuestros alambres y no tenemos un control, perdón, adecuado del mismo. Al colocar nosotros estas situaciones de un resorte abierto, pues mecánicamente lo que podemos estar esperando, los resultados son estos. El que tengamos giros inapropiados de nuestros dientes durante el tratamiento. Insisto, si es que es un caso en donde nosotros previamente sabíamos que teníamos la necesidad de hacer esto, bueno, es una iatrogenia en donde está justificada. Pero en este caso en particular, pues no es negligencia de lo que se estaba haciendo. Posteriormente, extracciones inadecuadas. Por ejemplo, en la parte superior de nuestro caso, hicieron extracciones de primeros premolares, dejando espacios y dejando mal posiciones dentarias, y en el inferior no hubo un tratamiento per se. Es muy común que también lleguen a nuestra consulta pacientes con estas características, porque llegan a la clínica de nosotros y nos dicen, ¿sabe qué? Es que yo solamente quiero que me arreglen estos colmillos que están fuera de posición, o que están nada más, quiero que me vea, que me atienda los dientes de arriba porque son los que se me notan.
Oiga, pero pues abajo tenemos eso. Sí, 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 pero abajo no quiero que me toque nada, sino nada más arriba. Y está en nuestra responsabilidad el hecho de informarles a los pacientes que si nosotros atendemos la parte de arriba, de igual manera tenemos que estar atendiendo la parte de abajo. Y ya estará la decisión del paciente si se atienden con nosotros o van con otros especialistas, ¿no? Ahora bien, estamos observando también las situaciones de las regresiones que se están presentando. En este caso ya es un tratamiento que se realizó en donde volvemos a tener una regresión completa de la mordida cruzada posterior y la forma de la arcada dentaria, en donde es muy probable que no hubo un buen control de torque a nuestros dientes, y es por eso que hubo la misma regresión, sin un control también de la funcionalidad, en este caso en particular del grupo de la cadena de los bucinadores. Una sobreexpansión en esos pacientes, eso es lo que estamos viendo. En la actualidad, muchas de las técnicas nos informan que pueden ser llevadas sin extracciones, pero pues recordemos que nuestros dientes de los pacientes que estamos atendiendo pues están dentro de sus procesos alveolares y tienen una limitación esas relaciones de las bases apicales con las características de nuestros pacientes. Y entonces hacemos el tratamiento sin extracciones y lo que provocamos será una sobreexpansión en donde los pacientes están no están de acuerdo con su tratamiento, ¿no? Vemos nosotros que hay extracciones no adecuadas. En este caso, vemos los contactos prematuros que pueden estar causando. Es una paciente que llega con nosotros con un tratamiento previo y nos dijeron, es que yo lo veo bien, pero pues se me están alargando los dientes. Y la cuestión aquí, ya analizando a nuestro paciente, estamos observando, sí, una migración gingival provocada por contactos prematuros, por la oclusión que tenemos nosotros. Y tenemos entonces otros casos de anquilosis dental que llegan a nuestro caso, a nuestra consulta, casos en donde dice, es que ya llevo más de un año con ligas y no me cierran esta mordida abierta, porque ya hasta conceptos específicos tienen nuestros pacientes de la problemática que se están presentando. Vemos también nosotros las características de sobremordidas verticales, porque nos dimos cuenta de las características de craniofaciales de nuestros pacientes, este aumento de problemas en el aspecto vertical, o tenemos desde el punto de vista de tejidos blandos, esa sobremordida horizontal que provoca entonces una retroposición mandibular. Vemos desde el punto de vista dental contactos prematuros o contactos borde a borde, en donde estas problemas de hiperplasias gingivales por mala técnica de cepillado o nula técnica de cepillado. Todas estas características es lo que nosotros debemos de estar atendiendo, o desde el punto de vista periodontal, una pérdida completa de lo que serían nuestras estructuras dentoalveolares, provocada por una mala situación de tratamiento o dehiscencias. Aquí estamos viendo nosotros también el aspecto de que tenemos nosotros malas relaciones en nuestros procesos dentarios. Vemos pérdida radicular de nuestras dimensiones radiculares. Estamos observando todos estos aspectos de disminución del tercio inferior, inconformidad de los pacientes por las características que nosotros estamos dándole, por los tratamientos mal informados, mal diagnosticados y mal llevados, mal planeados. Por eso mismo
debemos nosotros de tener en cuenta muy importante estos aspectos que son todos los conocidos por ustedes. Diagnóstico, un análisis, un pronóstico, darles un pronóstico a nuestros tratamientos, los objetivos específicos y generales y el plan de tratamiento. Esto es lo que nosotros vamos a estar comentando con ustedes en la el próximo mes, que nuevamente podamos estar en presencia ante ustedes que nos hacen el favor, que son las personas a quien van dirigidos nuestras pláticas. Nuevamente agradeciendo a todos ustedes la atención que tienen con nosotros para escucharnos y en particular insistimos a lo que es la atención del programa que tiene Akinpech para la información, en estos casos con nosotros, y agradecerle también nuevamente a la licenciada Dianita por esta experiencia que nos da para poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias y nos veremos el próximo mes. Gracias.